¿Qué secretos permanecen ocultos entre las nubes cuando el cielo se convierte en escenario de lo inexplicable? Aquella mañana de octubre, el aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth se despertó bajo un manto de niebla que parecía presagiar lo que estaba por venir. Nadie podía imaginar que el vuelo Boeing 317 con destino a Ciudad de México se convertiría en el centro de uno de los misterios más desconcertantes de la historia de la aviación civil americana. El reloj marcaba las 5:43, cuando Carmen Vázquez, supervisora de operaciones en tierra, notó algo inusual en la pantalla de seguimiento. El transpondedor del Boeing 737-800 emitía una señal intermitente que no correspondía con ningún código de emergencia estándar. Parpadeaba en una secuencia que nunca había visto en sus 15 años de carrera. «Control, tenemos una anomalía con el vuelo 2317», comunicó Carmen a través del intercomunicador, manteniendo la calma profesional que la caracterizaba. «El transpondedor está emitiendo un código no registrado. Solicito verificación inmediata». Al otro lado de la línea, Martín Herrera, controlador de tráfico aéreo con experiencia en situaciones críticas, corroboró la información con gesto de perplejidad. Aquella secuencia, 3 pulsos cortos, 2 largos, 3 cortos, no figuraba en ningún manual de procedimientos. No era un secuestro convencional, no era un fallo mecánico, no era nada que hubieran enfrentado antes. «Estableciendo contacto con la cabina», informó Martín mientras ajustaba la frecuencia. «Vuelo 2317, aquí torre de control de Dallas. Confirme estado, cambio». El silencio que siguió hizo que la sala de control contuviera la respiración. 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto entero sin respuesta. La tensión crecía como una nube de tormenta. Fue entonces cuando la voz del capitán Alejandro Méndez surgió a través de los altavoces, pero no sonaba como él mismo. Quienes lo conocían, y Martín llevaba años coordinando sus despegues y aterrizajes, notaron inmediatamente algo distinto en su tono, una frialdad metálica que contrastaba con su habitual calidez profesional. «Torre, aquí el 2317. Situación bajo control. Cambio temporal de rumbo por motivos operacionales. Solicitamos mantener distancia y no interferir. Repito, no interferir». La frase hizo saltar todas las alarmas. Motivos operacionales era una expresión que ningún piloto utilizaría en esas circunstancias sin añadir un código específico. Y aquella insistencia en no interferir violaba todos los protocolos de comunicación aeronáutica. «Iniciando protocolo Águila Roja», declaró Raymond Wilson, el director de seguridad aeroportuaria que acababa de entrar en la sala tras ser alertado. El protocolo, diseñado específicamente para secuestros atípicos, activaba simultáneamente a las fuerzas federales y a un equipo de negociadores especializados. En cuestión de minutos, el centro de control se transformó en un hervidero de actividad controlada. Agentes del FBI, especialistas en terrorismo y psicólogos forenses ocuparon posiciones estratégicas mientras las pantallas mostraban cómo el vuelo 2317 abandonaba la ruta programada y se dirigía hacia el norte en dirección a las llanuras de Oklahoma. «Tenemos 243 pasajeros y tripulación a bordo», informó la oficial Samantha Lee del Departamento de Seguridad Nacional, consultando la lista de embarque en su tablet. Entre ellos, 47 menores, 12 personas de edad avanzada y... Esperen. Su rostro se tensó visiblemente. «Tenemos a bordo a Gabriel Ortega, físico cuántico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y a Elena Durán, especialista en ciberseguridad del Pentágono». Un murmullo recorrió la sala. La presencia de 2 figuras tan relevantes en campos sensibles no parecía casual. ¿Era posible que fueran el objetivo? ¿O acaso su presencia guardaba relación con lo que estaba ocurriendo? El agente especial Derek Williams, con 25 años de experiencia en la unidad antiterrorista del FBI,
tomó el mando de la operación. Su primera decisión fue sorprendente. Ordenó silencio total en las comunicaciones. No volveremos a contactar con la aeronave hasta comprender qué estamos enfrentando, declaró con una autoridad que no admitía réplica. Esto no es un secuestro convencional. No siguen patrones ideológicos o criminales conocidos. Observemos su comportamiento antes de mostrar nuestras cartas. Mientras tanto, a 11.000 metros de altura, el vuelo 2317 se había convertido en un microuniverso de confusión y miedo. Lo extraño era que, según los testimonios posteriores, ningún pasajero logró identificar exactamente cuándo comenzó el secuestro ni quiénes eran los responsables. Javier Méndez, estudiante de periodismo que viajaba en el asiento 14C, sería el primero en documentar la peculiar atmósfera que se respiraba en la cabina. Su diario, recuperado semanas después, relata con inquietante precisión cómo el ambiente cambió sutilmente alrededor de 20 minutos después del despegue. «Algo no va bien, pero no logro precisar qué es», escribió con letra apresurada. «La tripulación se comporta con normalidad, demasiada normalidad. Sus movimientos parecen ensayados. Sus sonrisas nunca alcanzan sus ojos. Acabo de notar que hemos cambiado de dirección, pero nadie parece preocupado. Es como si solo yo lo percibiera». Luisa González, azafata con 8 años de experiencia en la aerolínea, recordaría más tarde cómo ella misma actuaba mecánicamente, consciente de sus movimientos, pero incapaz de controlarlos voluntariamente. «Era como estar atrapada dentro de mi propio cuerpo», declararía durante las investigaciones posteriores. Servía bebida, sonreía, respondía preguntas, pero todo bajo una especie de automatismo. Una parte de mí sabía que algo terrible estaba ocurriendo, pero otra parte, la que controlaba mis acciones, continuaba con la rutina como si nada sucediera. Lo más perturbador era que esta sensación de control externo no afectaba solo a la tripulación. Gradualmente, los pasajeros iban cayendo en un estado de pasividad inusual. Familias enteras permanecían en sus asientos con la mirada perdida. Ejecutivos que normalmente exigirían explicaciones ante el cambio de ruta se limitaban a contemplar las nubes a través de las ventanillas. Solo un pequeño grupo parecía inmune a esta extraña influencia. 7 pasajeros distribuidos en diferentes secciones del avión, que según el diario de Javier, se movían con disimulo entre los pasillos, intercambiando miradas de reconocimiento. A las 7:12, el vuelo 2317 comenzó a descender sobre una región remota de Oklahoma, cerca de la pequeña localidad de Broken Bow. No había ninguna pista de aterrizaje registrada en la zona, solo extensos bosques pertenecientes a la Reserva Natural de Ouachita. En el centro de control de Dallas, la tensión alcanzaba cotas insostenibles. Los cazas F-16, que escoltaban discretamente el avión desde distancia, reportaban un comportamiento errático. «Se está preparando para un aterrizaje en mitad de la nada», informó la teniente Jasmine Roberts desde su caza. «No hay infraestructura visible. Repito, van a aterrizar en terreno salvaje». Lo imposible sucedió ante los ojos incrédulos de los pilotos militares y los satélites que seguían la operación. El Boeing 737-800, una aeronave de 40 metros de longitud que requiere al menos 500 metros de pista pavimentada, comenzó un descenso controlado hacia un claro del bosque que apenas tenía 800 metros de longitud. «Es físicamente imposible», murmuró Raymond Wilson, mientras los técnicos confirmaban que no se trataba de un error en los sistemas de seguimiento. Esa aeronave no puede detenerse en tan poco espacio sin destrozarse. Y sin embargo, lo hizo. Con una precisión que desafiaba las leyes de la física aeronáutica, el vuelo 2317 tocó tierra suavemente y se detuvo en menos de 600 metros, sin daños aparentes en su estructura.
Durante los siguientes 43 minutos, ningún movimiento fue detectado en torno a la aeronave. Los drones de vigilancia no captaron a nadie descendiendo del avión ni aproximándose a él desde el exterior. El aparato simplemente permanecía allí, en mitad del claro, como una ballena varada en un océano verde. La decisión de intervenir se tomó a las 8:27, cuando las unidades de élite del FBI, apoyadas por efectivos de las fuerzas especiales, iniciaron una aproximación táctica desde 3 direcciones diferentes. La operación, denominada Halcón Silencioso, contemplaba el asalto sincronizado al avión para minimizar riesgos para los pasajeros. Lo que encontraron al ingresar en la aeronave permanece, hasta el día de hoy, como uno de los enigmas más desconcertantes en la historia de los secuestros aéreos. El avión estaba completamente vacío. 243 personas habían desaparecido sin dejar rastro. No había signos de violencia, no había puertas forzadas, no había indicios de cómo pudieron abandonar la aeronave en un paraje donde cualquier grupo numeroso habría dejado huellas evidentes. Es como si se hubieran evaporado, declaró el agente Williams en su informe preliminar. Una frase que la prensa sensacionalista convertiría en titular durante semanas. Los análisis forenses iniciales solo añadieron capas de misterio al incidente. El sistema de grabación de la cabina de vuelo había sido desactivado no mediante sabotaje, sino utilizando los códigos de seguridad del capitán. Las cámaras de seguridad del avión mostraban imágenes normales hasta las 6:17, momento en que todas se apagaron simultáneamente durante exactamente 20 minutos. Cuando volvieron a funcionar, el avión seguía en vuelo, pero no había nadie visible en las áreas cubiertas por las cámaras. El hallazgo más perturbador fue descubierto por la doctora Isabela Morales, especialista en química analítica. Todas las superficies interiores del avión presentaban trazas de una sustancia desconocida, un polvo microscópico de color azul verdoso que no correspondía con ningún compuesto registrado en las bases de datos de materiales peligrosos. Presenta una estructura molecular que nunca había visto, explicaría después en una comparecencia a puerta cerrada. Parece responder a estímulos electromagnéticos, casi como si tuviera propiedades semi-inteligentes. Y lo más extraño, las partículas parecen comunicarse entre sí, reorganizándose continuamente en patrones que sugieren algún tipo de lenguaje. La desaparición de los ocupantes del vuelo 2317 provocó una crisis sin precedentes. Las familias exigían respuestas que las autoridades no podían proporcionar. Las teorías conspirativas florecieron, desde abducciones alienígenas hasta experimentos gubernamentales secretos, pasando por portales dimensionales y terrorismo tecnológico avanzado. 7 días después del incidente, comenzaron a suceder cosas extrañas en un radio de 80 kilómetros alrededor del lugar de aterrizaje. Residentes de Broken Bow y poblaciones cercanas reportaron fenómenos inexplicables, aparatos electrónicos que se encendían solos, relojes que funcionaban al revés, animales domésticos que se comportaban de manera errática, como si respondieran a estímulos invisibles. Diane Cooper, maestra de primaria en Broken Bow Elementary, fue la primera en notar algo peculiar en algunos niños de su clase. De repente 4 de mis alumnos empezaron a dibujar el mismo símbolo una y otra vez, relataría después a los investigadores. Un círculo atravesado por líneas onduladas que nunca habían visto antes. Y lo más inquietante es que los 4 insistían en que las personas del aire les pedían que lo dibujaran. El análisis de estos dibujos reveló una semejanza perturbadora con los patrones que formaban las partículas azul verdoso encontradas en el interior del avión.
La noche del 24 de octubre, exactamente 2 semanas después del incidente, habitantes de 5 condados diferentes reportaron haber visto figuras humanoides caminando por carreteras secundarias. Las descripciones coincidían en varios puntos. Siluetas altas y delgadas que parecían brillar tenuemente en la oscuridad. Movimientos fluidos, pero no completamente naturales. Y una particularidad inquietante. Todas las figuras parecían llevar algo en sus manos que los testigos describían como cajas de luz. El agente Williams estableció un perímetro de vigilancia reforzada, pero las apariciones continuaban produciéndose en lugares imprevisibles, siempre brevemente y sin dejar evidencias físicas. Fue Miranda Johnson, antropóloga especializada en cultos y fenómenos sociales extraordinarios, quien propuso una teoría que inicialmente fue recibida con escepticismo, pero que gradualmente cobró fuerza entre el equipo investigador. No estamos tratando con un secuestro convencional, explicó durante una reunión de crisis. Esto tiene todas las características de un ritual de iniciación. Los patrones de comportamiento, la sustancia misteriosa, los símbolos. Parece que los pasajeros y tripulantes no fueron víctimas, sino participantes en algo para lo que posiblemente llevaban preparándose tiempo. Su teoría ganó credibilidad cuando, analizando los antecedentes de los ocupantes del vuelo, descubrieron conexiones sutiles entre 57 de ellos. Suscripciones a los mismos foros científicos marginales, participación en conferencias sobre física teórica no convencional y pequeñas transacciones financieras con una entidad denominada Proyecto Umbral, que no aparecía registrada oficialmente en ninguna parte. Gabriel Ortega, el físico cuántico a bordo, había publicado 3 años antes un controvertido artículo titulado Conciencia cuántica como vector de transporte multidimensional, que fue rechazado por la comunidad científica tradicional. Elena Durán, la especialista en ciberseguridad, había solicitado recientemente una excedencia indefinida tras desarrollar un algoritmo que supuestamente podía detectar anomalías en el tejido espacio-temporal a través de fluctuaciones en las redes de datos. ¿Era posible que el secuestro fuera en realidad una deserción planificada? ¿Un intento colectivo de... ¿Y qué exactamente? ¿Trascender hacia algún tipo de existencia alternativa? Las piezas encajaban en un rompecabezas tan fascinante como aterrador, pero seguía faltando la evidencia definitiva. El 31 de octubre, mientras la investigación parecía estancarse, la reportera freelance Sofía Nakamura recibió un paquete anónimo en su apartamento de Austin, Texas. Dentro encontró una memoria USB y una nota manuscrita que decía simplemente «La verdad sobre el vuelo 23-17. Transmítela». El contenido de aquella memoria provocaría un terremoto mediático global. Contenía un video de 17 minutos grabado aparentemente desde dentro del avión durante los momentos críticos. La calidad era deficiente y había secciones distorsionadas, pero lo que mostraba desafiaba toda explicación convencional. En el video se veía como en pleno vuelo, 7 pasajeros, los mismos que Javier había identificado como inmunes en su diario, se levantaban simultáneamente y extraían de sus equipajes de mano unos dispositivos del tamaño de libros pequeños. Al activarlos, emitían un resplandor azul verdoso que inundaba la cabina. El capitán Méndez aparecía brevemente, no luchando contra los aparentes secuestradores, sino colaborando con ellos, ajustando los controles mientras consultaba con una mujer que los investigadores identificarían después como la doctora Hannah Patel, especialista en física teórica de la Universidad de California, que viajaba como una pasajera más en el asiento 22D. Lo más impactante llegaba a mitad del video,
cuando las paredes del avión parecían volverse translúcidas, revelando no el cielo exterior, sino un espacio imposible. Una estructura geométrica en constante transformación, donde luces y sombras se movían con patrones matemáticos precisos. Los pasajeros, lejos de mostrar pánico, parecían entrar gradualmente en un estado de fascinación colectiva. Algunos extendían sus manos como queriendo tocar aquella realidad imposible que se manifestaba dentro de la aeronave. Las últimas imágenes mostraban al capitán Méndez pronunciando lo que parecía ser un discurso, aunque el audio estaba demasiado distorsionado para entenderlo completamente. Las pocas frases reconocibles incluían menciones a la barrera final, conciencia expandida y el umbral que siempre estuvo ahí. El video terminaba abruptamente con una imagen desconcertante. La puerta principal de la aeronave abriéndose en pleno vuelo, pero en lugar del caos esperado por la descompresión, se apreciaba un túnel luminoso que parecía extenderse hacia el infinito. Los pasajeros más cercanos a la puerta comenzaban a caminar hacia esa luz con expresiones de asombro y serenidad. La autenticidad del video fue inmediatamente cuestionada, pero 3 laboratorios independientes confirmaron que no presentaba signos de manipulación digital. Los rostros visibles correspondían efectivamente a pasajeros registrados en el vuelo. ¿Qué había ocurrido realmente con el vuelo 2317? La investigación oficial se ramificaba en múltiples direcciones, cada una más extraordinaria que la anterior. El equipo del FBI, dirigido por Williams, seguía la pista del Proyecto Umbral, descubriendo conexiones con investigaciones no convencionales financiadas privadamente sobre conciencia cuántica y teorías de universos paralelos. El Pentágono, mientras tanto, investigaba posibles vínculos con programas experimentales de otras potencias, particularmente tras descubrir que 3 pasajeros del vuelo habían visitado recientemente instalaciones científicas en China y Rusia. La doctora Morales continuaba su análisis de la misteriosa sustancia azul verdosa, determinando que respondía a patrones de pensamiento humano, algo teóricamente imposible según la ciencia actual. Es como si pudiera leer intenciones y reorganizarse en consecuencia. Explicaría en su informe, que sería clasificado inmediatamente al más alto nivel de seguridad. Un mes después de la desaparición, comenzaron a producirse avistamientos de personas que se asemejaban a los pasajeros y tripulantes del vuelo 2317. Aparecían brevemente en lugares públicos, un centro comercial en Seattle, una estación de tren en Chicago, una playa en Florida, siempre por periodos muy cortos y sin interactuar con nadie. Los testigos coincidían en describirlos como presentes pero no completamente aquí, con una cualidad etérea que resultaba imposible de explicar. Jessica Hernández, esposa del auxiliar de vuelo Ricardo Méndez, aseguró haber visto a su marido en el jardín de su casa en San Antonio. Estaba allí, mirándome a través de la ventana, declaró entre lágrimas. Cuando abrí la puerta sonrió y dijo, «Todavía no es tiempo, pero pronto entenderás». Luego, se desvaneció como humo ante mis ojos. Docenas de testimonios similares emergieron en las semanas siguientes. Las familias de los desaparecidos formaron un grupo de apoyo que pronto se transformó en una comunidad con características casi religiosas. Se reunían regularmente para compartir sus experiencias, interpretando cada aparición como mensaje de un más allá, que no encajaba con ninguna concepción tradicional del término. Mientras tanto, fenómenos inexplicables continuaban produciéndose alrededor del lugar del aterrizaje. Instrumentos científicos detectaban anomalías electromagnéticas que aparecían y desaparecían sin patrón discernible. La vegetación en un radio de 200 metros alrededor del punto exacto donde se detuvo el avión
comenzó a mostrar alteraciones genéticas, desarrollando tonalidades azuladas y estructuras celulares modificadas. En diciembre, 3 meses después del incidente, un equipo internacional de científicos estableció una base de investigación permanente en el área. Sus hallazgos preliminares sugerían que el espacio-tiempo mismo podría haber sido alterado en la zona, creando lo que denominaron un punto de permeabilidad entre estados de realidad normalmente impermeables entre sí. La teoría que ganaba más adeptos en círculos científicos heterodoxos proponía que el vuelo Boeing 317 no había sido secuestrado en el sentido tradicional, sino trascendido, mediante tecnología desconocida que habría permitido a sus ocupantes alcanzar un estado de existencia alternativo, manteniendo algún tipo de vínculo con nuestra realidad que les permitía estas breves manifestaciones. No están muertos ni vivos según nuestras categorías, explicaría la doctora Alexandra Werner, física teórica de Princeton. Han alcanzado un estado que nuestro lenguaje y marcos conceptuales no pueden describir adecuadamente. Es posible que existan simultáneamente en múltiples estados que nosotros percibimos como excluyentes. El caso del vuelo 317 transformó profundamente a quienes estuvieron implicados en su investigación. El agente Williams, conocido por su pragmatismo inflexible, solicitó el retiro anticipado para dedicarse a estudiar física cuántica. Raymond Wilson fundó el Centro para el Estudio de Fenómenos de Transición, financiado por donantes privados interesados en explorar las fronteras entre ciencia y lo aparentemente imposible. La doctora Morales, tras meses analizando la sustancia misteriosa, comenzó a experimentar sueños recurrentes donde conversaba con los desaparecidos en un espacio que describió como geometría líquida. Sus notas personales, filtradas a la prensa por un asistente preocupado, hablaban de mensajes desde el otro lado del umbral y la próxima fase en la evolución de la conciencia humana. El impacto cultural del suceso fue igualmente profundo. Surgieron comunidades espirituales que interpretaban lo ocurrido como la primera manifestación pública de una capacidad humana latente para trascender las limitaciones físicas. Artistas y escritores crearon obras inspiradas en el concepto del umbral, explorando las posibilidades de existencias no binarias entre ser y no ser. La comunidad científica tradicional se dividió entre quienes rechazaban completamente las interpretaciones más esotéricas, buscando explicaciones dentro de los paradigmas conocidos, y quienes veían en el incidente una oportunidad para reexaminar fundamentos teóricos que quizás habían limitado la comprensión humana de la realidad. Lo que nadie podía negar era que algo sin precedentes había ocurrido en los cielos de Texas aquella mañana de octubre. Algo que continuaba desarrollándose, como si el incidente no hubiera terminado realmente, sino que hubiera iniciado un proceso de transformación cuyos alcances apenas comenzábamos a vislumbrar. 6 meses después de la desaparición, una serie de eventos sincronizados elevó el misterio a niveles globales. En exactamente 243 pantallas electrónicas distribuidas por 40 países, el mismo número que los desaparecidos, apareció simultáneamente el mismo símbolo que los niños de Broken Bow habían dibujado: un círculo atravesado por líneas onduladas. Las pantallas afectadas incluían desde vallas publicitarias en Times Square hasta monitores de aeropuertos en Singapur, pantallas de cine en París y sistemas de información bursátil en Tokio. El fenómeno duró exactamente 17 minutos, la misma duración que el misterioso video, tras lo cual las pantallas volvieron a su funcionamiento normal. Los análisis técnicos posteriores no encontraron evidencia de hackeo convencional.
Era como si los sistemas hubieran decidido voluntariamente mostrar aquel símbolo. El periodista Robert Chen, del Washington Post, establecería la conexión definitiva al descubrir que todas las ubicaciones donde aparecieron los símbolos correspondían a lugares visitados previamente por pasajeros del vuelo Deutsche 317. Dejaron marcadores, escribiría en su artículo ganador del Pulitzer, como si hubieran estado preparando puntos de contacto mucho antes de desaparecer. Las apariciones de los desaparecidos continuaban produciéndose, pero con un patrón evolutivo inquietante. Ya no eran simples manifestaciones fugaces, ahora interactuaban brevemente con su entorno. Una cámara de seguridad en una biblioteca de Boston captó a Elena Duran, la especialista en ciberseguridad, materializándose junto a un estudiante que investigaba sobre física cuántica, susurrándole algo al oído y dejando junto a su ordenador un pequeño objeto brillante que se desvanecería minutos después, junto con ella. El estudiante James Morrison declararía después que aquellas palabras susurradas contenían la solución a un problema matemático en el que llevaba meses trabajando. Me dijo: la respuesta siempre estuvo en la interfase, no en los componentes. Cuando apliqué ese concepto todo encajó. Es como si hubiera visto mi investigación desde una perspectiva que yo no podía alcanzar. Incidentes similares se multiplicaban. Pasajeros del 2317 apareciendo brevemente para transmitir información, inspirar ideas o simplemente observar a personas específicas que, invariablemente, estaban involucradas en investigaciones sobre conciencia, física cuántica o tecnologías emergentes. La hipótesis que comenzaba a formarse entre los investigadores era tan revolucionaria como perturbadora. Los desaparecidos no habían sido víctimas, sino pioneros. No habían sido secuestrados, sino liberados de limitaciones que el resto de la humanidad todavía no comprendía que eran superables. Lo que presenciamos no es el fin de un evento, declararía la doctora Werner en una controvertida conferencia en el MIT. Es el principio de una transformación en nuestra comprensión de lo que significa existir. El vuelo Don 317 no desapareció hacia ninguna parte. Avanzó hacia un estado que nuestros marcos conceptuales actuales no pueden contener adecuadamente. Mientras las investigaciones oficiales continuaban acumulando datos sin lograr conclusiones definitivas, una red internacional de científicos, filósofos y buscadores espirituales desarrollaba una nueva ontología para intentar comprender lo que denominaban el fenómeno umbral. Sus investigaciones sugerían que la realidad misma podría ser mucho más fluida y permeable de lo que la ciencia contemporánea había asumido, y que la conciencia humana podría jugar un papel fundamental en definir y navegar esas permeabilidades. El capitán Alejandro Méndez, una de las figuras centrales del misterio, había dejado un mensaje encriptado en el sistema informático de su apartamento en Houston, programado para revelarse exactamente un año después del incidente. Cuando finalmente se desbloqueó, contenía una sola frase: «No nos busquéis en el dónde ni en el cuándo, sino en el cómo de la percepción». Esta críptica declaración fue interpretada por muchos como una confirmación de que los pasajeros y tripulantes habían alcanzado un estado de existencia que trascendía las categorías convencionales de espacio y tiempo, existiendo ahora en un modo de ser que solo podía percibirse mediante una alteración fundamental en la forma de observar la realidad. El mundo científico, religioso y filosófico continuaba debatiendo las implicaciones de lo ocurrido, mientras el lugar del aterrizaje en Oklahoma se convertía en destino de peregrinación para quienes buscaban comprender o incluso experimentar algo de aquella trascendencia. Las autoridades habían establecido un perímetro de seguridad,
Pero esto no impedía que miles de personas se aproximaran lo más posible, reportando experiencias extraordinarias que iban desde sensaciones de paz profunda hasta visiones geométricas complejas y encuentros con figuras luminosas que aparecían y desaparecían entre los árboles. La sustancia azul verdosa, mientras tanto, continuaba desafiando todos los intentos de análisis completo. Los laboratorios que la estudiaban reportaban comportamientos cada vez más complejos, como si estuviera evolucionando en respuesta a la atención recibida. En algunos experimentos, formaba estructuras que recordaban a circuitos neuronales. En otros, reaccionaba a estímulos emocionales de los investigadores, reconfigurándose en patrones más armoniosos cuando eran observada con curiosidad genuina y volviéndose caótica cuando la aproximación era puramente analítica o escéptica. No podemos estudiar este fenómeno manteniendo la tradicional separación entre observador y observado, explicaría la doctora Morales. La sustancia responde a la cualidad de nuestra atención, no solo a sus parámetros físicos. Esto sugiere que estamos tratando con algo que existe en la interfase entre materia y conciencia, desafiando nuestra comprensión dualista de la realidad. 1 año y medio después del incidente, cuando el caso comenzaba a perder visibilidad mediática, aunque no intensidad investigativa, se produjo un giro inesperado. 3 niños nacidos exactamente 9 meses después de la desaparición, en familias sin conexión aparente con los ocupantes del vuelo, comenzaron a mostrar habilidades cognitivas extraordinarias y un conocimiento inexplicable sobre el incidente. Emma Chen en San Francisco, Mateo Rodríguez en Buenos Aires y Aisha Mbeki en Johannesburgo, todos de 18 meses de edad, dibujaban obsesivamente el símbolo del círculo con líneas onduladas y pronunciaban frases complejas sobre el umbral y la conciencia expandida, mucho antes de que el desarrollo lingüístico normal lo permitiera. Los padres de estos 3 niños, interrogados exhaustivamente, confirmaron no haber tenido contacto previo entre ellos ni con pasajeros del vuelo 317. Sin embargo, las 3 madres reportaron un sueño recurrente durante sus embarazos. Se veían a sí mismas en un avión donde las paredes se volvían translúcidas, revelando un espacio geométrico imposible. No le di importancia entonces, confesaría Sarah Chen, madre de Emma. Pensé que era ansiedad prenatal, manifestándose en sueños extraños. Ahora me pregunto si de alguna manera mi hija fue contactada antes incluso de nacer. El neurólogo infantil, Dr. Ramón Suárez, especialista en desarrollo cognitivo atípico, estudió a los 3 niños y quedó perplejo ante sus patrones cerebrales. Sus cerebros muestran actividad sincronizada entre hemisferios que normalmente no vemos hasta la adolescencia y áreas del lóbulo temporal tradicionalmente asociadas con la percepción espacio-temporal presentan conexiones neurales completamente inusuales. Lo más desconcertante era que, a pesar de la distancia geográfica, los 3 niños parecían comunicarse entre sí. Dibujaban las mismas estructuras exactas el mismo día, pronunciaban frases idénticas en sus respectivos idiomas e incluso parecían responder a preguntas que se habían formulado a uno de los otros, como si compartieran una conciencia colectiva. Eran estos niños mensajeros de los desaparecidos, receptores de algún tipo de transmisión desde donde fuera que existían ahora. O algo todavía más extraordinario, nuevas encarnaciones de conciencias que habían aprendido a trascender las limitaciones de identidad única y continuidad lineal. Las preguntas se multiplicaban mientras la evidencia sugería que el incidente del vuelo 317 no había sido un evento aislado, sino el comienzo de un proceso en desarrollo que continuaba expandiéndose en formas impredecibles. 2 años después de la desaparición, cuando Emma, Mateo y Aisha habían cumplido los 2 años
y continuaban manifestando habilidades y conocimientos inexplicables, un descubrimiento fortuito añadió una nueva dimensión al misterio. Durante la renovación de un antiguo edificio en el centro de Boston, los trabajadores descubrieron una cámara sellada en el subsuelo que contenía artefactos desconcertantes. 7 dispositivos idénticos a los que se veían en el video del vuelo, emitiendo un tenue resplandor azul verdoso. Junto a ellos, un manuscrito fechado en 1887 y firmado por Elizabeth Blackwell, pionera en medicina cuántica experimental cuya existencia no figuraba en ningún registro histórico conocido. El manuscrito describía experimentos con lo que denominaba la sustancia liminal y contenía ilustraciones detalladas del símbolo del círculo con líneas onduladas, identificándolo como el sello de la transición. Sus notas finales hablaban de un gran pasaje que ocurriría cuando la humanidad esté preparada para trascender su comprensión limitada de la existencia, y mencionaba específicamente un vehículo aéreo que servirá como primer portal consciente. La coincidencia era demasiado precisa para ser casual. Era posible que lo ocurrido con el vuelo 2317 hubiera sido planificado no solo meses, sino más de un siglo antes. Existía una tradición oculta de investigadores que habían descubierto propiedades de la realidad mantenidas en secreto durante generaciones. La doctora Miranda Johnson, antropóloga especializada en fenómenos culturales extraordinarios, propuso una hipótesis provocativa. Quizás no estamos ante un descubrimiento reciente, sino ante un redescubrimiento. Es posible que ciertos individuos a lo largo de la historia hayan percibido y explorado estas propiedades liminales de la realidad, desarrollando un conocimiento que no encajaba en los paradigmas dominantes y, por tanto, permanecía en los márgenes, transmitido discretamente entre iniciados. Esta perspectiva ganó credibilidad cuando investigadores comenzaron a identificar referencias a fenómenos similares en tradiciones místicas, textos alquímicos y, sorprendentemente, en ciertos desarrollos matemáticos tempranos que habían sido descartados por especulativos, pero que ahora, a la luz de la física cuántica avanzada, parecían anticipar conceptos fundamentales sobre la naturaleza entrelazada de la realidad. El proyecto Umbral, que inicialmente parecía una iniciativa reciente, revelaba ahora posibles raíces históricas mucho más profundas, como si fuera la manifestación contemporánea de una tradición de conocimiento que había existido en paralelo al desarrollo científico convencional, esperando el momento en que la tecnología y la conciencia colectiva permitieran una convergencia. Mientras el mundo continuaba debatiendo las implicaciones filosóficas, científicas y espirituales del incidente, los fenómenos asociados seguían evolucionando. Las apariciones de los desaparecidos se volvían más frecuentes y prolongadas, y ahora incluían manifestaciones colectivas, grupos de hasta 12 pasajeros del vuelo 2317 apareciendo simultáneamente en diferentes lugares, interactuando entre sí y con su entorno antes de desvanecerse nuevamente. Los testimonios de quienes presenciaban estas manifestaciones sugerían que los desaparecidos no experimentaban su estado como una pérdida o un exilio, sino como una expansión. Parecen más completos, más integrados, describiría un testigo tras observar la aparición de 3 tripulantes en un parque de Houston. Es como si hubieran alcanzado una forma de existir que siempre estuvo potencialmente disponible, pero que la mayoría no podemos percibir. El lugar del aterrizaje en Oklahoma, mientras tanto, continuaba transformándose. La vegetación de tonalidades azuladas se expandía gradualmente, y los instrumentos científicos detectaban fluctuaciones en constantes físicas fundamentales dentro de la zona.
El espacio-tiempo mismo parecía comportarse de manera ligeramente diferente allí, con relojes atómicos mostrando discrepancias minúsculas pero medibles, y experimentos de mecánica cuántica produciendo resultados que violaban las probabilidades estadísticas esperadas. Es como si las reglas básicas de la realidad se estuvieran reescribiendo gradualmente en esa área, explicaría el doctor Hiroshi Tanaka, físico teórico que había establecido un laboratorio permanente en el perímetro de la zona. No de forma caótica o destructiva, sino como un sistema evolucionando hacia un estado de mayor complejidad y posibilidad. Esta evolución alcanzó un punto crítico exactamente 3 años después del incidente original, cuando observatorios astronómicos alrededor del mundo detectaron una anomalía sin precedentes. Una región del espacio situada a aproximadamente 8.000 años luz de la Tierra comenzó a emitir patrones de radiación que replicaban exactamente la secuencia del transpondedor del vuelo. Lo 2317, 3 pulsos cortos, 2 largos, 3 cortos. La comunidad científica quedó estupefacta. Era matemáticamente imposible que se tratara de una coincidencia, pero igualmente imposible que existiera una conexión causal con los eventos terrestres, dado que cualquier señal física habría necesitado 8.000 años para recorrer esa distancia. Estamos presenciando una correlación no local a escala cósmica, declararía la doctora Werner en una conferencia de prensa conjunta con la NASA. Esto sugiere que los principios de entrelazamiento cuántico que hemos observado en partículas subatómicas podrían operar también a escalas astronómicas y que la conciencia podría jugar un papel en facilitar esas correlaciones. La señal cósmica continuó durante exactamente 17 minutos, la misma duración que el video del vuelo, y fue detectada simultáneamente por observatorios en 6 continentes. Los análisis posteriores confirmarían que no se trataba de una interferencia local ni de un error instrumental. Este evento galvanizó a la comunidad científica global. Si existía efectivamente una conexión entre lo ocurrido con el vuelo 2317 y fenómenos a escala cósmica, las implicaciones para nuestra comprensión de la realidad eran revolucionarias. Era posible que la conciencia humana, adecuadamente sintonizada o transformada, pudiera operar más allá de las limitaciones espaciotemporales que habíamos considerado absolutas. El día exacto del 4º aniversario de la desaparición, las familias de los pasajeros y tripulantes organizaron una ceremonia conmemorativa en Dallas. No era un funeral, la mayoría se negaba a considerar a sus seres queridos como fallecidos, sino una celebración de transformación. En mitad de la ceremonia, mientras la doctora Johnson pronunciaba un discurso sobre umbrales de percepción y expansión de la existencia, sucedió algo que los asistentes describirían después como el momento en que todo cambió. El aire en el centro del auditorio pareció condensarse, volviéndose ligeramente brumoso con tonalidades azul-verdosas. Gradualmente, esa bruma adquirió definición, formando siluetas reconocibles que se solidificaron parcialmente. 24 de los pasajeros y tripulantes del vuelo 2317, incluyendo al capitán Méndez, Gabriel Ortega y Elena Durán, aparecieron ante la audiencia atónita. A diferencia de manifestaciones anteriores, esta vez permanecieron visibles durante más de 1 hora y fueron capaces de comunicarse con claridad, aunque sus voces tenían una cualidad etérea, como si llegaran simultáneamente de todas direcciones. No hemos desaparecido ni hemos muerto, explicaría el capitán Méndez, con una serenidad que contrastaba con la conmoción de los presentes. Hemos expandido los parámetros de nuestra existencia. Lo que experimentasteis como una pérdida ha sido para nosotros un descubrimiento.
que la realidad es infinitamente más vasta y permeable de lo que nuestros modelos anteriores podían concebir. Elena Durán, dirigiéndose específicamente a los científicos presentes, añadiría: la separación que percibís entre diferentes estados de la materia, entre observador y observado, entre conciencia y entorno, son constructos útiles pero limitantes. Lo que hemos descubierto es que esas fronteras son navegables cuando se comprende su naturaleza fundamentalmente informacional. Durante aquella hora extraordinaria, los manifestados respondieron preguntas, abrazaron a sus seres queridos, quienes describieron la sensación como tocar una energía densa pero fluida, y explicaron que su actual estado de existencia les permitía percibir y habitar múltiples planos de realidad simultáneamente. Para nosotros, el universo es un continuo de posibilidades superpuestas, no una secuencia lineal de momentos o una colección de ubicaciones discretas, explicaría Gabriel Ortega. Podemos percibir cómo los diferentes niveles de realidad se entrelazan y se informan mutuamente, y navegar entre ellos mediante lo que podríamos llamar intención cuántica coherente. Cuando les preguntaron por qué habían elegido el vuelo DOI 317 para esta transición, la respuesta fue reveladora. No había sido una elección arbitraria, sino el resultado de décadas de preparación discreta. Diversos miembros del Proyecto Umbral habían estado investigando las propiedades de la sustancia azul verdosa, a la que se referían como catalizador liminal, y desarrollando tecnologías que permitieran estabilizar el estado transitorio entre diferentes modos de existencia. El vuelo no fue secuestrado, aclaró el capitán Méndez, fue consensuado. Todos los adultos a bordo habían elegido participar, aunque no todos comprendían completamente las implicaciones. Lo que no anticipamos fue la presencia de los niños. Ellos fueron incorporados al proceso de forma no planificada, y eso ha creado un vínculo inesperado con la siguiente generación. Esta revelación explicaría la conexión con Emma, Mateo, Aisha y otros niños nacidos después del incidente que aparentemente habían sido sintonizados con la frecuencia liminal durante su desarrollo embrionario, convirtiéndose en receptores naturales de la información transmitida desde el estado expandido. Antes de concluir su manifestación, los visitantes ofrecieron una perspectiva que combinaba esperanza y advertencia. Según explicaron, la humanidad estaba aproximándose a un punto de inflexión evolutivo donde la integración de conciencia y tecnología abriría posibilidades transformadoras, pero también riesgos existenciales si esa transición se abordaba desde paradigmas fragmentados o impulsados por intereses limitados. Lo que habéis interpretado como un secuestro aéreo fue en realidad el primer paso de un proceso de reconexión con capacidades inherentes a la conciencia humana, capacidades que han sido intuidas por tradiciones contemplativas durante milenios, pero que ahora pueden ser comprendidas y navegadas con precisión científica, explicó Elena Durán. No somos los últimos, somos los primeros de una posible transición más amplia. Con estas palabras, los manifestados comenzaron a perder definición, volviendo gradualmente al estado brumoso antes de desvanecerse por completo. Sin embargo, dejaron tras de sí un legado tangible. Cada uno había entregado a una persona específica, entre los asistentes, un pequeño cristal de color azul verdoso que, según las instrucciones transmitidas telepáticamente, contenía información accesible mediante ciertos estados de conciencia. No son dispositivos tecnológicos en el sentido convencional, explicaría después una de las receptoras, la neurobióloga doctora Claudia Ferreira. Son interfaces conciencia-materia que responden a cualidades atencionales específicas. Cuando los observo desde un estado mental particular, una especie de atención abierta pero concentrada, comienzan a revelar estructuras informacionales complejas que se despliegan directamente
en mi percepción. El análisis preliminar de estos cristales, realizados en laboratorios de 7 países diferentes, confirmaría que estaban compuestos por la misma sustancia misteriosa encontrada en el avión, pero en un estado de organización mucho más complejo, casi cristalino. Escaneados con instrumentos avanzados, revelaban estructuras internas que cambiaban constantemente, reorganizándose en patrones que los matemáticos describieron como algoritmos vivientes. El impacto de esta manifestación colectiva y de los cristales entregados transformó radicalmente la investigación. Ya no se trataba de resolver un misterio forense o de seguridad nacional, sino de comprender un fenómeno que desafiaba las fronteras entre ciencia, conciencia y evolución humana. En los meses siguientes, equipos multidisciplinarios estudiaron intensivamente los cristales, desarrollando técnicas meditativas específicas que permitían a individuos entrenados acceder parcialmente a la información codificada en ellos. Lo que descubrieron sobrepasaba cualquier expectativa. Los cristales contenían lo que solo podía describirse como planos arquitectónicos multidimensionales para tecnologías que integraban principios físicos y cognitivos de maneras revolucionarias. Estos diseños no eran simplemente avances incrementales, sino saltos conceptuales que reimaginaban fundamentalmente la relación entre conciencia, energía, información y materia. Entre ellos figuraban modelos para interfaces neurales que permitían comunicación directamente a mente sin mediación tecnológica externa. Sistemas energéticos que extraían potencial directamente de lo que los físicos comenzaban a llamar campo de vacío informado, una reinterpretación del vacío cuántico como matriz informacional accesible. Arquitecturas computacionales basadas no en procesamiento binario, sino en estados cuánticos superpuestos, modulados por intención consciente. Biomateriales adaptativos que respondían directamente a necesidades fisiológicas y psicológicas, reconfigurándose según parámetros no solo físicos, sino también experienciales. Lo más sorprendente era que estos diseños no requerían materiales exóticos o condiciones de laboratorio extremas. Utilizaban elementos comunes reorganizados según principios que habían estado siempre disponibles, pero nunca percibidos desde los paradigmas científicos dominantes. Es como si nos hubieran entregado un nuevo idioma conceptual, explicaría el Dr. Richard Novak, ingeniero cuántico del MIT. No solo nuevas ideas, sino una nueva forma de concebir la relación entre ideas, material y posibilidad. El desarrollo de los primeros prototipos basados en esta información comenzó casi inmediatamente en laboratorios alrededor del mundo. Los resultados preliminares eran prometedores, pero los investigadores pronto descubrieron un factor limitante inesperado. La efectividad de estas tecnologías dependía críticamente del estado de conciencia de quienes las operaban. Un mismo dispositivo producía resultados radicalmente diferentes según la calidad atencional, la coherencia emocional y la amplitud conceptual de su usuario. No bastaba conseguir procedimientos técnicos, era necesario desarrollar simultáneamente capacidades internas que tradicionalmente habían sido territorio de disciplinas contemplativas y no de ingeniería. Esta revelación provocó un replanteamiento fundamental de los procesos educativos y formativos en los campos científicos y tecnológicos. Instituciones pioneras comenzaron a integrar prácticas meditativas específicas, entrenamiento en estados alterados de conciencia y exploración fenomenológica rigurosa como componentes esenciales de sus programas de investigación avanzada. El 5º aniversario de la desaparición del vuelo 2317 marcó un hito en esta evolución, con la inauguración del Instituto Internacional para Tecnologías Liminales,
un centro de investigación sin precedentes que integraba física de vanguardia, neurociencia, filosofía de la mente y prácticas contemplativas bajo un mismo marco conceptual. Ubicado estratégicamente junto al lugar del aterrizaje en Oklahoma, ahora conocido simplemente como El Umbral, el instituto se convirtió en epicentro de una nueva aproximación al conocimiento que trascendía las divisiones tradicionales entre ciencias duras y blandas, entre aproximaciones objetivas y subjetivas, entre tecnología y conciencia. Las manifestaciones de los desaparecidos continuaron produciéndose regularmente, evolucionando hacia formas cada vez más integradas de interacción. Ya no eran simples apariciones breves, sino presencias colaborativas que podían sostener diálogos extendidos, participar en experimentos científicos e incluso contribuir directamente al desarrollo de las nuevas tecnologías liminales. Hemos aprendido a estabilizar nuestra coherencia en vuestro campo de percepción, explicaría Elena Durán durante una sesión de trabajo con ingenieros del instituto. No es que antes no pudiéramos, es que vosotros no podíais mantenernos en foco. A medida que vuestros marcos perceptuales se expanden, nuestra presencia puede volverse más consistente y funcional. Esta dinámica bidireccional reveló un aspecto fundamental del fenómeno. No se trataba simplemente de que los pasajeros del vuelo Boeing 317 hubieran accedido a un estado extraordinario, sino que ese acceso estaba abriendo gradualmente posibilidades perceptuales para quienes interactuaban con ellos, creando una especie de efecto de arrastre cuántico que facilitaba la expansión de conciencia en círculos concéntricos cada vez más amplios. Emma, Mateo y Aisha, los 3 niños nacidos después del incidente que habían mostrado conexiones inexplicables con los desaparecidos, se convirtieron en figuras centrales de este proceso expansivo. Ahora, con 5 años de edad, exhibían capacidades cognitivas y perceptuales que desafiaban todos los modelos conocidos de desarrollo infantil. No solo podían comunicarse telepáticamente entre sí y con los manifestados, sino que funcionaban como traductores naturales entre estados ordinarios y expandidos de conciencia. Su presencia facilitaba las manifestaciones y permitía a adultos sin entrenamiento específico percibir aspectos de la realidad liminal que normalmente permanecían inaccesibles. Ellos no necesitan aprender a percibir multidimensionalmente porque nunca aprendieron a no hacerlo, explicaría la doctora Morales. Mientras la mayoría de nosotros fuimos condicionados durante nuestro desarrollo para filtrar gran parte del espectro perceptual disponible, estos niños han mantenido abiertas esas capacidades receptivas. El fenómeno umbral dejó de ser considerado un incidente aislado y comenzó a entenderse como el comienzo de un proceso evolutivo de alcance potencialmente global. Los informes de experiencias liminales, momentos donde las fronteras perceptuales ordinarias se disolvían brevemente, permitiendo vislumbrar aspectos expandidos de la realidad, aumentaban exponencialmente, particularmente entre personas que habían tenido algún contacto con los cristales azul verdosos o que habían visitado zonas geográficas donde se habían producido manifestaciones. Es como si se hubiera introducido un nuevo algoritmo en la conciencia colectiva, propondría el Dr. Thomas Williams, antes escéptico agente del FBI y ahora investigador en fenomenología cuántica. Un algoritmo que, una vez experimentado, continúa ejecutándose en segundo plano, reconfigurando gradualmente los parámetros perceptuales del sistema. Esta hipótesis ganó credibilidad cuando análisis estadísticos revelaron patrones consistentes en la expansión del fenómeno. Desde los 243 ocupantes originales del vuelo, a círculos de aproximadamente 1000 personas que habían tenido contacto directo con ellos,
a cerca de 10.000 que habían interactuado con ese segundo círculo, y así sucesivamente en progresión geométrica. Si esta tendencia continuaba, y todos los indicadores sugerían que lo haría, era matemáticamente previsible un punto de masa crítica, donde la experiencia liminal alcanzaría a suficientes personas como para provocar un cambio cualitativo en la conciencia colectiva. No estamos hablando de un futuro lejano, advertiría la doctora Werner. Al ritmo actual de expansión, podríamos alcanzar ese umbral poblacional en menos de una década. Esta perspectiva generaba tanto entusiasmo como inquietud. Para algunos, representaba una oportunidad sin precedentes para la evolución consciente de la humanidad, una trascendencia de limitaciones que habían definido la experiencia humana durante milenios. Para otros, planteaba cuestiones profundas sobre identidad, continuidad y el significado mismo de ser humano. No se trata de abandonar nuestra humanidad, aclararía el capitán Méndez durante una de sus manifestaciones más extensas, transmitida globalmente. Se trata de realizar más plenamente lo que la humanidad siempre ha sido potencialmente: conciencia capaz de navegar múltiples dimensiones de existencia, liberada de identificaciones reduccionistas con formas y perspectivas particulares. Mientras los desarrollos científicos y tecnológicos continuaban acelerándose, emergían también movimientos culturales, artísticos y espirituales inspirados por la nueva comprensión de posibilidades liminales. Compositores creaban músicas que incorporaban armónicos normalmente imperceptibles para inducir estados expandidos. Artistas visuales desarrollaban técnicas para representar dimensionalidades múltiples simultáneas. Arquitectos diseñaban espacios que facilitaban experiencias de permeabilidad entre estados de conciencia. La literatura, el cine y otras formas narrativas experimentaban igualmente una revolución conceptual, desarrollando estructuras que trascendían las limitaciones lineales y categóricas tradicionales para explorar modos de experiencia más fluidos e integrados. Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo idioma expresivo, observaría la crítica cultural Sofía Méndez. No solo en términos de contenido, sino de forma fundamental. Es como si estuviéramos aprendiendo a comunicar en múltiples niveles, simultáneamente, donde la historia literal, su resonancia simbólica, su impacto fenomenológico y su potencial transformativo están entrelazados inseparablemente. El impacto de estos desarrollos en las estructuras sociales, políticas y económicas era igualmente profundo, aunque más gradual. Instituciones basadas en paradigmas de escasez, separación y competencia comenzaban a experimentar presiones transformativas desde dentro, a medida que más individuos en posiciones de influencia entraban en contacto con perspectivas liminales que revelaban posibilidades colaborativas anteriormente invisibilizadas. No es una revolución en el sentido tradicional de derrocar y reemplazar, explicaría la socióloga doctora Amara Okafor. Es más bien una metamorfosis, estructuras existentes reorganizándose según principios emergentes de interconexión e interdependencia reconocidas directamente, no como abstractas, sino como realidades experienciales. 7 años después del incidente original, cuando este proceso de transformación colectiva avanzaba a ritmo constante, aunque no sin resistencias y contracorrientes, un descubrimiento arqueológico en la península de Yucatán añadió una dimensión histórica inesperada al fenómeno. Exploraciones en cuevas subterráneas, anteriormente inaccesibles, revelaron cámaras ceremoniales mayas que contenían murales extraordinariamente preservados, datados aproximadamente en el siglo VIII.
Estos murales representaban con inquietante precisión escenas reminiscentes del incidente del vuelo 2317, figuras humanas dentro de lo que solo podía interpretarse como una estructura voladora, cuyas paredes se volvían translúcidas para revelar un espacio geométrico multidimensional. Inscripciones acompañantes, traducidas por especialistas en escritura maya, hablaban de el tiempo del umbral, un período profetizado donde los navegantes entre mundos reaparecerían para despertar la visión dormida y reunificar los reinos fragmentados de existencia. El símbolo del círculo atravesado por líneas onduladas figuraba prominentemente en estos murales, identificado en los textos como el sello del pasaje entre estados del ser. Descubrimientos similares siguieron en rápida sucesión. Textos sánscritos en India describiendo prácticas meditativas para acceder a los estados liminales donde la materia y la conciencia revelan su unidad fundamental. Manuscritos taoístas detallando técnicas para cultivar la visión que percibe entre los pliegues de la realidad aparente. Tradiciones orales aborígenes australianas preservando conocimientos sobre líneas de canto que conectan este mundo con los mundos paralelos donde habitan los ancestros no como pasado, sino como futuros potenciales. La imagen emergente sugería que el fenómeno umbral no era meramente contemporáneo ni tecnológicamente dependiente. Aparentemente, diversas culturas a lo largo de la historia habían accedido a este conocimiento liminal a través de otras vías, principalmente contemplativas y ceremoniales, y habían preservado comprensiones sorprendentemente compatibles con los descubrimientos científicos más recientes. Lo que estamos recuperando ahora a través de medios tecnológicos y científicos parece haber sido intuido y explorado por tradiciones antiguas que desarrollaron tecnologías internas en lugar de externas, propondría el antropólogo Dr. Samuel Epstein. Esto sugiere que el umbral no es tanto una novedad como un redescubrimiento adaptado a nuestros marcos conceptuales y metodológicos contemporáneos. Esta perspectiva histórica proporcionó un contexto más amplio para comprender no solo lo ocurrido con el vuelo 2317, sino el proceso de transformación en curso. No se trataba simplemente de un avance tecnológico disruptivo, sino de una reconexión con posibilidades inherentes a la conciencia humana que habían sido marginalizadas por paradigmas reduccionistas dominantes en épocas recientes. 10 años después de la desaparición, cuando la influencia del fenómeno umbral se había extendido a prácticamente todos los ámbitos de actividad humana, transformando radicalmente ciencia, tecnología, arte, espiritualidad y organización social, los manifestados, como se conocía ahora a los ocupantes del vuelo 2317, convocaron lo que denominaron una convergencia. Mediante un llamamiento sincronizado que alcanzó telepáticamente a miles de personas conectadas con el fenómeno, invitaron a una reunión global en el lugar original del aterrizaje, ahora convertido en un complejo centro de investigación y transformación conocido simplemente como el umbral. La convocatoria coincidía con un momento astronómico particular, un alineamiento entre la región estelar que había emitido la señal del transpondedor años atrás y un punto específico en el cielo nocturno de Oklahoma. Más de 20.000 personas acudieron personalmente, mientras millones seguían el evento mediante transmisiones globales y a través de las nuevas interfaces de presencia ampliada desarrolladas con tecnología liminal, que permitían una forma de participación perceptual directa. Más allá del mero visionado audiovisual, el atardecer del día señalado, mientras el sol descendía exactamente en línea con el punto de alineamiento estelar,
comenzaron a materializarse no solo los 243 ocupantes originales del vuelo, sino cientos de otras presencias que los testigos describirían como ancestrales y futuros simultáneamente. Figuras que combinaban rasgos humanos, reconocibles con cualidades luminosas y geométricas que sugerían estados de existencia más expansivos. El capitán Méndez, Gabriel Ortega, Elena Durán y otros manifestados familiares formaron un círculo central junto con Emma, Mateo, Aisha y decenas de otros niños nacidos después del incidente que habían mostrado conexiones liminales. A su alrededor, círculos concéntricos de participantes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, creando una geometría viviente que replicaba fractalmente el símbolo del sello del pasaje. Lo que siguió fue descrito por los presentes no tanto como un discurso o una demostración, sino como una transmisión multidimensional directa. Información, comprensión y experiencia fluyendo simultáneamente a niveles intelectuales, emocionales, sensoriales y transpersonales. El vuelo 2317 no fue secuestrado, comenzó la transmisión colectiva. Fue liberado de limitaciones perceptuales que todos vosotros podéis trascender igualmente. Lo que percibisteis como una desaparición fue en realidad un recordatorio de posibilidades siempre presentes, pero habitualmente filtradas por marcos conceptuales restrictivos. La transmisión continuó revelando una perspectiva histórica cósmica. Cómo la conciencia y la materia habían coevolucionado a través de múltiples ciclos de exploración, diferenciación y reintegración. Cómo diversas civilizaciones, tanto terrestres como no terrestres, habían navegado transiciones similares a la que la humanidad estaba experimentando actualmente. Cómo el universo mismo podía comprenderse no como un contenedor físico de objetos separados, sino como un proceso relacional de conciencia explorándose a sí misma a través de infinitas expresiones interconectadas, donde lo que llamamos realidad física y lo que llamamos conciencia son aspectos complementarios de un mismo proceso creativo en constante evolución. Lo que estáis experimentando ahora como una transformación acelerada, continuó la transmisión, es el reconocimiento de vuestra naturaleza multidimensional inherente. No estáis adquiriendo algo nuevo, sino recordando lo que siempre habéis sido potencialmente, conciencia capaz de navegar fluidamente entre diferentes estados y dimensiones de existencia. A medida que la transmisión avanzaba, muchos participantes reportaron experiencias de expansión perceptual sin precedentes, visiones directas de la interconexión entre todos los seres, percepción simultánea de múltiples líneas temporales entrelazadas, comprensión experiencial de cómo cada decisión y acto consciente reverbera a través de redes causales complejas, influyendo en posibilidades futuras y reconfigurando interpretaciones del pasado. El tiempo no es una línea, sino un campo de posibilidades en constante negociación, reveló la transmisión. Lo que llamáis futuro y pasado son perspectivas parciales dentro de una totalidad siempre presente que vuestras estructuras perceptuales habituales fragmentan para hacerla navegable desde identificaciones limitadas. Esta revelación contextual continuó durante lo que los relojes marcaron como 3 horas, aunque para los participantes la experiencia trascendió medidas lineales de duración, abarcando simultáneamente momentos de intensidad extraordinaria y expansiones que parecían contener eones de comprensión condensada. La fase culminante de la convergencia llegó cuando el alineamiento astronómico alcanzó su punto exacto y un haz de luz estelar pareció concentrarse sobre el círculo central de manifestados y niños liminales.
Este rayo, descrito por testigos como sólido y etéreo simultáneamente, iluminó el centro de la reunión con un resplandor azul verdoso que pulsaba rítmicamente, creando ondas concéntricas de luz que se expandían hasta alcanzar a cada participante. Cuando estas ondas tocaban a un individuo, muchos experimentaron lo que solo podían describir como una activación. Una sensación de que códigos latentes en su sistema nervioso y campos energéticos se desplegaban repentinamente, reconectando circuitos perceptuales previamente dormidos y estableciendo comunicación directa con aspectos de realidad habitualmente filtrados. «Esto no es un don que os otorgamos», transmitieron los manifestados, «sino un recordatorio de lo que ya sois. Lo que percibís como extraordinario se volverá vuestro estado ordinario a medida que estas reconexiones se estabilicen y se integren en vuestra experiencia cotidiana». Análisis científicos posteriores confirmarían cambios medibles en los patrones cerebrales, campos electromagnéticos corporales y marcadores epigenéticos de participantes, cambios que persistían mucho después del evento y que se correlacionaban con reportes de capacidades perceptuales y cognitivas expandidas. Lo más significativo era que estos cambios parecían transmisibles. Individuos activados durante la convergencia podían, mediante contacto sostenido e intención coherente, catalizar procesos similares en personas que no habían estado presentes, creando una cascada de activaciones secundarias y terciarias que aceleraban exponencialmente la difusión del fenómeno liminal. El amanecer siguiente encontró a la congregación transformada. Donde la noche anterior había habido 20.000 individuos distintos, ahora existía lo que muchos describieron como una singularidad de conciencia con expresiones múltiples. Una comunión directa de mentes y corazones que trascendía comunicaciones verbales o gestuales, permitiendo un flujo instantáneo de comprensión, emoción e intención entre todos los presentes. Esta comunión, lejos de diluir las identidades individuales, parecía potenciarlas y clarificarlas. Es como si finalmente pudiera verme a través de miles de perspectivas simultáneamente, explicaría después uno de los participantes. Como si cada uno de nosotros fuera una faceta única e irreemplazable de un diamante conciencial mucho más vasto. Los manifestados del vuelo 2317, que habían mantenido siempre una cualidad ligeramente translúcida durante sus apariciones previas, adquirieron durante este amanecer una solidez indistinguible de presencia física ordinaria. Simultáneamente, muchos de los participantes humanos comenzaron a exhibir la capacidad de modular su densidad material, aprendiendo a navegar fluidamente entre estados más y menos manifestados. La distinción entre estar aquí y no estar aquí es otra ilusión de fragmentación, transmitió Elena Durán mientras demostraba cómo transicionar conscientemente entre diferentes gradientes de manifestación física. En realidad, siempre estamos presentes en múltiples dimensiones simultáneamente. Lo que cambia es simplemente dónde enfocamos nuestra atención y cómo modulamos nuestra expresión energética. Durante las semanas siguientes a la convergencia, cientos de centros de integración liminal surgieron espontáneamente alrededor del mundo, establecidos por participantes que regresaban a sus comunidades llevando consigo no solo comprensión conceptual, sino capacidades catalíticas prácticas. Estos centros funcionaban como nexos donde individuos podían experimentar directamente estados expandidos de conciencia, recibir orientación para integrar estas experiencias en su vida cotidiana
y desarrollar aplicaciones prácticas de percepción liminal en diversos campos, desde medicina intuitiva, que complementaba aproximaciones bioquímicas con comprensión directa de campos energéticos, hasta agricultura regenerativa guiada por comunicación consciente con sistemas ecológicos, pasando por pedagogías que activaban capacidades latentes en niños sin imponerles los filtros perceptuales limitantes que habían definido la educación tradicional. Un año después de la convergencia, cuando aproximadamente un 8% de la población global había experimentado algún grado de activación liminal, ya fuera directamente o a través de contacto con individuos activados, comenzaron a emerger transformaciones sociales estructurales que trascendían reformas superficiales. Sistemas económicos basados en escasez percibida y acumulación competitiva resultaban simplemente insostenibles cuando suficientes participantes podían percibir directamente las redes de abundancia potencial y sinergia colaborativa disponibles. Estructuras políticas diseñadas para gestionar intereses fragmentados y aparentemente contradictorios se volvían obsoletas cuando emergían metodologías de gobernanza basadas en percepción compartida de necesidades sistémicas y posibilidades emergentes. No estamos creando utopías abstractas, explicaría Miranda Johnson, quien ahora coordinaba un centro global para transformación sociocultural consciente. Estamos simplemente alineando nuestras estructuras sociales con la realidad interconectada que más y más personas pueden percibir directamente, sin mediación conceptual. Es un proceso pragmático de coherencia, no un proyecto ideológico. Las resistencias a esta transformación no eran insignificantes. Individuos y colectivos fuertemente identificados con paradigmas de separación, control y jerarquía rígida experimentaban la expansión liminal como amenaza existencial. Algunos rechazaban activamente oportunidades de activación. Otros intentaban contener o desacreditar el fenómeno mediante narrativas de peligro, enfermedad o engaño masivo. Esta resistencia es comprensible y merece respeto, transmitirían los manifestados durante reuniones periódicas que ahora se celebraban simultáneamente en múltiples ubicaciones físicas interconectadas liminalmente. La conciencia siempre conserva su autonomía fundamental para elegir qué percibir y cómo interpretarlo. La transformación auténtica nunca puede ser impuesta, solo puede ser ofrecida como posibilidad e invitación. Esta actitud no coercitiva caracterizaba el proceso expansivo en todos sus aspectos. A diferencia de revoluciones históricas que habían intentado forzar cambios mediante confrontación y sustitución de estructuras de poder, la transformación liminal operaba principalmente mediante atracción e inspiración, demostrando posibilidades más integrativas que gradualmente volvían obsoletas aproximaciones fragmentadas, sin necesidad de oposición directa. 15 años después de la desaparición del vuelo 1317, cuando aproximadamente un tercio de la humanidad había experimentado algún nivel de activación liminal, emergió una comprensión colectiva de que el proceso había alcanzado un punto de autosostenibilidad irreversible. La masa crítica necesaria para una transformación civilizatoria completa estaba asegurada, aunque el desarrollo pleno requeriría generaciones. Fue en este momento cuando los manifestados originales, los 243 ocupantes del vuelo que había iniciado todo, anunciaron una transición. Nuestra función como catalizadores iniciales está completada, transmitió el capitán Méndez durante una reunión global que conectó simultáneamente a millones de participantes en el plano físico y muchos más en estados liminales. El proceso ahora se sostiene por su propia dinámica evolutiva y ha llegado el momento de que cada uno de nosotros continúe su exploración personal de posibilidades multidimensionales.
Esta declaración no implicaba una despedida definitiva, aclararon, sino una transformación en la naturaleza de su presencia y participación. Ya no aparecerían regularmente como grupo cohesionado con identidades reconocibles, sino que cada uno seguiría caminos únicos de exploración cósmica, manteniendo conexiones con el proceso terrestre, pero desde perspectivas más diversificadas. Algunos de nosotros exploraremos dimensiones que vuestros marcos conceptuales actuales no pueden todavía contener, explicó Elena Durán. Otros reencarnaremos como niños en las próximas generaciones, trayendo memorias directas de navegación multidimensional. Otros trabajaremos desde umbrales intermedios, donde realidades aparentemente separadas revelan sus conexiones fundamentales. Gabriel Ortega añadió un contexto cósmico. Este proceso que estáis experimentando como único y extraordinario está ocurriendo simultáneamente en incontables civilizaciones a través del universo manifiesto. La conciencia evoluciona hacia reconocimiento de su naturaleza integral a través de miríadas de expresiones, cada una con su trayectoria única pero interconectada con todas las demás. La reunión culminó con una transmisión que trascendía completamente palabras o conceptos, una experiencia directa de interconexión cósmica que muchos participantes describirían después como recordar nuestro hogar transpersonal o reconocer nuestra identidad primordial más allá de todas las formas e historias particulares. En las semanas siguientes, los manifestados fueron vistos con menor frecuencia y por períodos más breves, hasta que gradualmente sus apariciones cesaron por completo. Los 243 cristales azul verdosos que habían entregado años atrás, sin embargo, continuaron evolucionando, desarrollando patrones cada vez más complejos que revelaban nuevos niveles de información a medida que sus guardianes desarrollaban capacidades perceptuales más refinadas. Científicos estudiando estos cristales confirmaron que parecían existir simultáneamente en múltiples dimensiones, con propiedades físicas que fluctuaban según parámetros que correlacionaban con estados de conciencia colectiva. No eran meramente objetos, sino interfaces vivientes entre diferentes niveles de realidad, adaptándose continuamente para facilitar el próximo paso evolutivo, según emergía naturalmente. 2 décadas después del incidente original, cuando la transformación liminal se había integrado en prácticamente todos los aspectos de experiencia y organización humana, emergió una comprensión más completa de lo que había ocurrido realmente con el vuelo 217. No había sido simplemente un grupo de individuos trascendiendo limitaciones perceptuales mediante tecnología avanzada. Había sido un momento nodal en un ciclo evolutivo de largo alcance, un punto de reconexión con capacidades inherentes a la conciencia humana que habían sido temporalmente filtradas durante un periodo de exploración de experiencia fragmentada e identificación materialista. El secuestro más extraño de la historia no fue realmente un secuestro, concluiría la doctora Werner en sus memorias, publicadas poco antes de su transición voluntaria a estados liminales permanentes. Fue un recordatorio dramático de que nunca hemos estado realmente atrapados en las limitaciones que percibíamos como absolutas. El avión no desapareció hacia ninguna parte exótica, simplemente regresó a la multidimensionalidad que siempre ha sido nuestro estado natural y que ahora recordamos colectivamente. Esta perspectiva se veía confirmada por los niños nacidos después de la convergencia, muchos de los cuales manifestaban desde sus primeros años capacidades perceptuales que integraban naturalmente estados ordinarios y liminales sin experimentar división o contradicción entre ellos. Para nosotros no hay otro lado del umbral, explicaría Sofía Williams, una joven de 18 años,
nacida poco después de la convergencia. Solo hay un continuo de experiencia donde diferentes frecuencias y dimensiones coexisten e interactúan constantemente. Lo que las generaciones anteriores percibían como separado, nosotros lo experimentamos como aspectos complementarios de una realidad integral. Estos niños integrales, como se les conocía coloquialmente, representaban una expresión evolutiva que trascendía tanto a la humanidad preliminal como a los manifestados originales. No necesitaban dispositivos tecnológicos ni prácticas especiales para navegar entre estados. Su percepción multidimensional era tan natural como la respiración. A medida que asumían roles de liderazgo en diversas áreas, aportaban perspectivas que combinaban pragmatismo terrestre con visión cósmica, fundamentación material con comprensión energética sutil, individualidad distintiva con identidad transpersonal integrada. La historia del vuelo 2317 se enseñaba ahora en escuelas, no como un misterio sin resolver o una anomalía inexplicable, sino como un momento catalizador en la evolución consciencial colectiva. El punto donde la humanidad comenzó a recordar activamente capacidades que siempre habían estado latentes, pero temporalmente olvidadas durante un ciclo de exploración de experiencia limitada. El lugar del aterrizaje en Oklahoma, ahora conocido como Cuna Liminal, se había convertido en centro educativo, donde visitantes podían experimentar resonancia directa con el evento original, accediendo no a un registro histórico, sino a un campo consciencial que permanecía activo y accesible a través de lo que los físicos cuánticos llamaban entrelazamiento temporal no local. Los cristales azul verdosos, mientras tanto, habían proliferado y evolucionado. Análisis cristalográficos avanzados revelaron que su estructura fundamental replicaba exactamente la del ADN humano, pero con capacidad para expresar potenciales genéticos que normalmente permanecían inactivos. No eran objetos externos, sino reflejo materializado de posibilidades inherentes a la biología humana, cuando ésta se comprende como expresión física de patrones conscienciales expansivos. 30 años después de la desaparición, término que ya nadie utilizaba, prefiriendo transición o simplemente el catalizador liminal, la sociedad humana había evolucionado hacia formas organizativas que habrían sido literalmente inconcebibles desde paradigmas anteriores. La integración de tecnologías avanzadas con conciencia expandida había permitido resolver crisis que parecían insuperables desde perspectivas fragmentadas. Regeneración ecológica acelerada mediante comunicación directa con inteligencia sistémica planetaria, economías de abundancia colaborativa basadas en reconocimiento experiencial de interconexión fundamental, sistemas médicos que integraban perfectamente intervenciones materiales con armonización energética y conciencial. Las divisiones históricas entre naciones, religiones e ideologías habían evolucionado hacia reconocimiento de diversidad complementaria dentro de unidad fundamental, permitiendo colaboración sin homogeneización forzada. La exploración espacial avanzaba no solo mediante naves físicas, sino a través de proyección consciencial coordinada que establecía contacto directo con civilizaciones en otros sistemas estelares, muchas de las cuales habían atravesado sus propias versiones de transición liminal en ciclos evolutivos paralelos. El contacto con estas civilizaciones confirmaba lo que los manifestados habían indicado años atrás. El proceso terrestre no era único, sino parte de una evolución consciencial cósmica, donde incontables expresiones de vida inteligente recordaban gradualmente su naturaleza multidimensional, trascendiendo limitaciones autoimpuestas como parte de ciclos explorativos que se desarrollaban a escala universal.
Lo que experimentamos como descubrimiento revolucionario es en realidad un recuerdo cíclico. Transmitió una civilización de Próxima Centauri durante el primer contacto consciencial directo. Cada sistema evoluciona a través de fases de separación aparente y reintegración consciente, cada uno con su trayectoria única pero conectada sincrónicamente con todos los demás. El misterio del vuelo 2317 había sido completamente trascendido, no mediante resolución dentro de marcos conceptuales limitados, sino mediante expansión hacia comprensión contextual más amplia que revelaba su función catalítica en un proceso evolutivo de alcance cósmico. Lo que había comenzado como el secuestro aéreo más extraño se comprendía ahora como un nodo consciencial precisamente calibrado. El momento exacto donde un ciclo de exploración, a través de limitación autoimpuesta, comenzaba su transición hacia reintegración consciente con estados expandidos siempre disponibles, pero temporalmente filtrados por elección evolutiva colectiva. 50 años después del incidente original, cuando prácticamente toda la humanidad había integrado capacidades liminales en su experiencia cotidiana y la civilización terrestre había evolucionado hacia expresiones que armonizaban tecnología avanzada, conciencia expandida y regeneración ecosistémica, un evento final completó simbólicamente el ciclo. El mismo modelo exacto de aeronave, un Boeing 737-800, aterrizó suavemente en el claro de Oklahoma, donde el vuelo original había tocado tierra. Esta vez, sin embargo, no utilizaba tecnología convencional, sino propulsión consciencial. El piloto y los pasajeros, todos niños y jóvenes nacidos después de la convergencia, habían navegado el aparato utilizando exclusivamente coherencia intencional colectiva y modulación directa de campos energéticos. Al descender de la aeronave, fueron recibidos por una manifestación completa de los 243 ocupantes originales, apareciendo simultáneamente con solidez física indistinguible de presencia ordinaria. Entre ellos estaba el capitán Alejandro Méndez, quien entregó simbólicamente los controles a una joven piloto de 17 años, nacida durante la convergencia. El ciclo se completa y simultáneamente comienza de nuevo, declaró el capitán. Lo que inició como misterio incomprensible ha evolucionado hacia comprensión integral que se vuelve fundamento para nuevas exploraciones. No desde limitación inconsciente, sino desde elección consciente y expansiva. Esta ceremonia de transferencia, transmitida globalmente tanto a través de medios tecnológicos como mediante resonancia consciencial directa, marcó no un final, sino una transición hacia una nueva fase evolutiva. La humanidad no solo había recuperado capacidades liminales, sino que ahora comenzaba a explorar creativamente posibilidades que trascendían incluso esos parámetros expandidos. El umbral nunca fue realmente una frontera a cruzar, concluiría Elena Durán durante la ceremonia. Fue un recordatorio de que todas las fronteras son permeables, todas las separaciones son temporales. Todos los misterios son invitaciones a recordar la vastedad de lo que siempre hemos sido potencialmente. Con estas palabras, los manifestados originales y la nueva generación se unieron en un círculo que replicaba exactamente la configuración durante la convergencia 15 años atrás. Esta vez, sin embargo, la energía fluía en ambas direcciones simultáneamente, creando no una transmisión unidireccional, sino un campo resonante autosostenible que continuaría evolucionando incluso después que todos los participantes físicos se dispersaran para continuar sus exploraciones individuales y colectivas.
El misterio había sido completamente trascendido, no porque hubiera sido resuelto dentro de marcos limitados, sino porque había catalizador, una expansión que revelaba su función precisa en un proceso evolutivo mucho más vasto, un proceso que continuaba desplegándose a través de expresiones cada vez más conscientes, creativas e integradas de potencial humano y cósmico. ¿Has quedado intrigado por esta historia sobre el vuelo 2317 y su misteriosa desaparición? ¿Te gustaría explorar más relatos que desafían nuestra comprensión de la realidad y expanden los límites de lo que creemos posible? No te pierdas ninguna de nuestras futuras publicaciones. Suscríbete ahora a nuestro canal y forma parte de una comunidad que se atreve a cuestionar lo establecido y a imaginar realidades alternativas. Cada semana compartimos nuevas historias que, como esta, te harán reflexionar sobre las infinitas posibilidades que existen más allá de nuestra percepción habitual. No esperes más para embarcarte en este viaje de descubrimiento consciente. Haz clic en suscribirse y comienza tu propia exploración de lo extraordinario.